por el desierto. No sé por qué desierto tú estás caminando y te sientes perdido, pero yo quiero decirte que la oración cambia las cosas. Estos hombres, en el Salmo 107, el salmista revela que andaban perdidos sin camino, pero cuando ellos comenzaron a clamarle a Dios, las cosas cambiaron y dieron un giro diferente, porque si hay algo que produce la oración, es que la oración trae un cambio diferente. No importa por la situación que estés viviendo hoy, pero cada vez que tú clamas vas a encontrar una respuesta de parte de Dios. La Biblia nos revela que cuando estos hombres clamaron, a pesar del desierto que estaban viviendo, pudieron encontrar dirección. Y hoy yo quiero decirte que no importa por el desierto que estás viviendo, no sé por qué desierto estás caminando, te encuentras perdido, te encuentras solo, sin propósito, sin dirección y sin fuerza. Esta era la condición de estos hombres que el salmista habla en el Salmo 107. No hallaban dirección, no hallaban un propósito, no hallaban un destino, se sentían débiles por el desierto que estaban viviendo. Pero dice la Biblia que en su angustia clamaron y Dios los dirigió por caminos derechos. Apenas ellos comenzaban a clamar, las cosas cambiaban. Por eso yo quiero hablarte bajo este tema. La oración cambia las cosas. Es sorprendente notar la situación que estos hombres vivían en el desierto. El salmista David dice en el Salmo 107:4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Mira cuál era la condición que estos hombres estaban viviendo en el desierto. En un desierto sin camino, amén, perdidos. Pero dice la Biblia que en su angustia comenzaron a clamarle a Dios. Y cuando ellos clamaron, el versículo 7 dice, Dios los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudades habitables. La oración cambió todo en estos hombres cuando ellos comenzaron a clamar en el momento de su angustia. Y hoy yo quiero decirte, si tú quieres que las cosas cambien a tu alrededor, que las cosas cambien en medio de lo que estás pasando, tienes que hacer lo que estos hombres hacían. Comenzaron a clamar, comenzaron a pedirle ayuda a Dios, comenzaron a invocar a Dios, porque la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú analizas este Salmo 107:4, te puedes dar cuenta que no importa por la situación que muchas veces estemos viviendo, que no importa las adversidades que estemos atravesando, pero cada vez que nosotros clamemos a Dios, encontraremos una respuesta, encontraremos una dirección, encontraremos fortaleza y paz de parte de Dios a través de la oración. Estos hombres, la situación que ellos vivían era una situación perdida, sin fuerza, viviendo un desierto, se encontraban angustiados y antes de que ellos no oraban, nada cambiaba. Tú tienes que saber que lo único que puede traer un cambio, lo único que va a cambiar las cosas es cuando tú le clamas a Dios en medio de lo que estás viviendo. Estos hombres, mientras no claman, seguían angustiados, seguían perdidos, seguían, amén, solos, seguían debilitados, pero cuando ellos decidieron tomar la actitud de clamarle a Dios, las cosas cambiaron. Esto nos muestra que la oración cambia las cosas, que a pesar de lo que tú puedas estar viviendo, cuando tú oras, cuando tú le clamas a Dios en tu desierto, vas a ver un antes y un después. Si tú quieres ver la mano de Dios extendida a tu favor, tienes que orar. Estos hombres en el Salmo 107:4 pudieron ver la mano de Dios extendida a su favor hasta que ellos clamaron. Esto nos muestra que la oración cambia las cosas. La oración marca un antes y un después. La oración produce que Dios te direccione, que Dios te fortalezca. Estos hombres andaban perdidos, andaban en un desierto, se sentían solos, no hallaban camino, no hallaban una dirección. Y así hay muchos de ustedes que están viviendo un desierto espiritual, que están viviendo un proceso espiritual y se encuentran perdidos, se encuentran solos, amén, se sienten confundidos, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Había poca fuerza en ellos por el proceso que estaban viviendo. Pero el versículo 6 me impacta lo que dice. Dice, entonces clamaron a Jehová. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Ellos estaban afligidos. Ellos estaban perdidos en el desierto, pero cuando comenzaron a clamar a Dios, Dios los libró de la aflicción. Dios comenzó a actuar a través del clamor que estos hombres de Dios tenían cuando estaban en su proceso, cuando estaban en su desierto. Probablemente esta es la situación que tú estés viviendo, en la cual tú sientes que te sientes sin fuerza,
te sientes que tu alma desfallece, no hayas qué hacer, te sientes confundido, no entiendes lo que estás viviendo, pero yo vengo a decirte, clama. Tienes que tomar la actitud y saber y entender que si nosotros clamamos, podemos tener respuesta, así como estos hombres lo tuvieron. Que no importa por el desierto que estás viviendo, pero si tú clamas, la oración va a cambiar las cosas en tu casa y en tu familia. No sé por lo que estás viviendo hoy, pero yo sé que si tú clamas, la oración va a traer un antes y un después. Estos hombres en el Salmo 107:4 nos muestra cuál era la condición que estaban viviendo. Estaban en un desierto. En un desierto las cosas escasean. En un desierto, amén, el sol te fatiga. En un desierto las cosas carecen. En un desierto, amén, te sientes solo. En un desierto no hay agua. Estaban viviendo un momento muy difícil. Se sentían perdidos, sin dirección, como muchos de ustedes que estás atravesando un momento difícil y te sientes perdido, sientes que no hay salida. Pero la Biblia dice en Isaías 43:19, yo abriré camino en el desierto. Cuando tú clamas, Dios va a abrir camino en el desierto. Donde tú piensas que no hay camino, Dios abre camino. Donde tú piensas que todo se termina, Dios comienza. Donde no ves un propósito, Dios le da razón de existencia. Dios le da propósito a tu vida cuando estás en un desierto. Estos hombres estaban perdidos y el salmista David revela la condición de estos hombres. Número 1, anduvieron perdidos. Número 2, estaban en un desierto. Número 3, se sentían solos. Número 4, no tenían camino. Número 5, no hallaban dónde vivir. Número 6, hambrientos. Número 7, sedientos. Número 8, su alma desfallecía en ellos. Pero cuando ellos se sentían solos, angustiados, el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Mira hasta cuándo Dios accionó, hasta que ellos clamaron. Y esto es algo muy sorprendente que me atrae mucho la atención, que Dios solamente actuó a favor de ellos cuando ellos clamaron en su angustia. Que a pesar de la angustia que ellos estaban viviendo, Dios no hizo nada hasta que ellos clamaron. Y debemos de entender este principio, que Dios está dispuesto a respondernos, a ayudarnos, no importa por el momento que estamos viviendo. Pero debemos de entender que si no le clamamos a Dios, la angustia que estemos viviendo no va a mover a que Dios nos ayude. Lo que mueve a Dios para que Él pueda ayudarte es cuando tú le clamas. Porque recuerda, Dios solo le responde al que clama. Dios solo responde a la oración. Aunque Dios sea poderoso para ayudarte en medio de lo que estás viviendo, tienes que tener muy en cuenta que Dios solo responde cuando tú clamas. Como dice Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. En otras palabras, lo que mueve a Dios es cuando tú le clamas. Dios quiere ayudarte en tu angustia, pero tienes que tomar muy en cuenta que por muy difícil que sea la angustia, Dios no te va a responder si tú no clamas, aunque Él quiera ayudarte, porque hay principios que Dios dejó establecido, como el que está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. En otras palabras, ese es un principio. Lo que dice Mateo capítulo 7, dice: el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Como dice Jeremías 29, dice: y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros. O sea, Dios está esperando un clamor, una búsqueda. Dios es poderoso para ayudarte en medio de lo que estás viviendo, pero tienes que tomar muy en cuenta que Dios solo te va a ayudar y va a accionar cuando tú le clames, porque lo único que cambia las cosas es cuando tú oras. La aflicción no cambia nada, tu tristeza no cambia nada, amén, tu desierto que estás viviendo, eso no va a cambiar nada en tu vida. Lo que cambia las cosas es cuando tú oras. Estos hombres, mira la situación que estaban viviendo, lo que dice el Salmo 107:4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y mientras ellos están viviendo este tipo de problemas, nada cambia. Mira hasta cuándo las cosas cambiaron en su vida. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. En otras palabras, aunque Dios los veía angustiados, Dios nunca hizo nada. Dios los miraba que estaban sin fuerza, angustiados, tristes, perdidos en el desierto, pero Dios nunca accionó hasta que ellos accionaron clamándole a Dios. Un principio muy importante
que se ha perdido hoy en día, que nosotros pensamos que Dios va a ser movido por las circunstancias que estemos viviendo. Dios es poderoso para ayudarte, pero debemos de entender que a Dios no lo mueve tu problema. Estos hombres estaban perdidos, estaban solos, estaban, amén, angustiados, sedientos y hambrientos, pero Dios no hizo nada. La Biblia dice que Dios comenzó a accionar cuando ellos clamaron en su angustia, entonces Dios accionó. Debemos de tener muy en cuenta que Dios no es movido ni por tristeza, ni por pobreza, ni por circunstancias que puedas estar viviendo. Lo que Dios lo mueve es cuando tú clamas. Estos hombres anduvieron perdidos, pero Dios nunca accionó. Se sentían solos, pero Dios nunca accionó. Se sentían afligidos, se sentían, amén, tristes. Andaban en un desierto y Dios nunca accionó. ¿Hasta cuándo Dios acciona? El versículo 6, hasta que ellos claman, Dios accionaba y los libraba de su aflicción. O sea, eso es un punto muy, muy esencial, que nosotros debemos de entender que lo único que va a hacer que Dios accione a nuestra circunstancia es la oración. Escucha bien, lo que hace que Dios accione en tu problema no es el problema, es el clamor que tú haces en medio del problema. Estos hombres que el salmista David revela en el Salmo 107:4, ellos estaban en problemas, estaban angustiados, en un desierto, afligidos, perdidos, pero Dios nunca accionó por el problema. Dios accionó por el clamor que ellos hacen en medio del problema. Y tú tienes que tomar muy en cuenta que tu problema no mueve a Dios. Lo que tú estás viviendo, eso no va a hacer que Dios se mueva. Ahora, lo que va a mover a Dios es cuando tú clamas, cuando tú haces lo que estos hombres hicieron. Es sorprendente notar que mientras estos hombres no claman, Dios no hizo nada. Dios comenzó a accionar hasta que estos hombres clamaron a Él. Y eso es lo que Dios está esperando de ti. Dios sabe lo que estás pasando. Dios conoce tu problema, tu angustia. Dios sabe cómo te sientes. Pero eso no va a hacer que Dios accione. Lo que va a producir que Dios accione es cuando tú clames a Dios en medio de tu problema. Estos hombres, Dios los miraba sedientos. Dios los veía angustiados, los veía perdidos. Amén, los veía hambrientos, los veía debilitados, pero Dios nunca hizo nada. Ellos dicen que las cosas cambiaron hasta cuando ellos clamaron a Jehová. En otras palabras, Dios puede estar mirando tu situación y en sí la situación no es lo que va a permitir que Dios se mueva. Es el clamor que tú vas a hacer en medio de tu situación. Si tú no oras, si tú no clamas, Dios no acciona. Estos hombres, mira las cualidades de estos hombres y Dios nunca accionó hasta que ellos clamaron. Dice que anduvieron perdidos. Número 2, estaban en un desierto. Número 3, sin hallar camino. Número 4, dice, hambrientos y sedientos. No tenían dónde vivir. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová. ¿Sabe qué es lo que a mí me impacta más de esta palabra? Que mientras ellos no claman, Dios no acciona. La diferencia, el antes y el después que hubo en estos hombres fue cuando ellos clamaron. Mientras ellos no claman, Dios solamente los observa. Dios no acciona. Siguen tristes, siguen angustiados. Tú tienes que saber que si no hay oración, no va a haber cambio. No va a haber nada. Si tú no clamas en tu angustia, no vas a ver el poder de Dios en acción. Porque lo que manifiesta que Dios, amén, actúe a nuestro favor es cuando tú clamas. Este pueblo, estos hombres que el salmista David habla, eran hombres que andaban perdidos, necesitaban ayuda. Necesitaban ser direccionados, necesitaban ser fortalecidos, pero Dios nunca accionó hasta que ellos clamaron. En otras palabras, tú puedes estar con necesidad de que te fortalezcan, de que te sanen, de que te ayuden en tu desierto, pero esto nunca va a mover a Dios hasta que tú clames. O sea, un principio muy clave que mucha gente ha perdido es que mucha gente piensa que Dios, amén, que Dios va a accionar por lo que tú puedas estar viviendo. Dios no acciona por lo que tú estás viviendo. Dios acciona en el clamor que tú haces en medio de lo que estás viviendo. Muy diferente. Dios no es movido por lo que tú estás viviendo. Dios acciona por el clamor que tú haces en medio de lo que tú estás viviendo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces hay muchas personas que han pensado que porque se encuentran tristes Dios va a accionar. Hay personas que piensan que porque están en una pobreza espiritual o económica Dios va a accionar. Porque te encuentras triste o en depresión,
amén, o angustiada o frustrada, muchas personas piensan que Dios va a accionar. Y eso no cambia nada, eso no mueve a Dios. Lo podemos ver en la Biblia. Estos hombres se encontraban afligidos, angustiados, y Dios no hizo nada. ¿Hasta cuándo Dios acciona? Hasta cuando ellos clamaron. Entonces Dios los libró de su angustia, los dirigió a ciudades habitables. En otras palabras, ellos andaban perdidos, pero mientras no claman, no encuentran un propósito, no encuentran un destino, no encuentran, gloria sea al Señor, esa dirección de parte de Dios. Ellos estaban solos en un desierto, estaban angustiados, se sentían tristes, pero nada cambió hasta que ellos clamaron a Dios. Y yo quiero decirte que nada va a cambiar en tu vida y en mi vida, por encima de lo que puedas estar viviendo. No va a cambiar nada hasta que tú clames. Porque lo único que trae un cambio en nuestra vida es la oración. Por eso el tema de esta tarde es: la oración cambia las cosas. Estos hombres pudieron ver un cambio en su vida hasta que ellos clamaron. Dios los sacó de la soledad, del desierto y de la angustia, de la preocupación, hasta que ellos clamaron. Cuando ellos claman, las cosas cambian. Yo vengo a decirte que lo que tú puedas estar pasando, amén, hay un Dios que te puede ayudar, pero tienes que clamarle a Dios. Clama a Dios. Uno de los errores más grandes que muchos de nosotros cometemos es que nos quedamos callados en el proceso. Es muy importante que nosotros clamemos a Dios, porque estas personas, ya para ir terminando, mira lo que dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin hallar camino, sin hallar dirección, hambrientos y sedientos. Mira la condición de estos hombres. Su alma desfallecía en ellos. Pero mira lo que dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Lo que a mí me impacta es que Dios no pudo hacer nada, ni hizo algo hasta que ellos clamaron. Es muy importante que tú entiendas la condición que ellos se encuentran, pero Dios acciona hasta que ellos claman, hasta que ellos buscan a Dios, hasta que le oran a Dios. Por eso la Biblia dice en Jeremías: clama, yo te voy a responder. Pero tienes que clamar, porque lo que mueve a Dios no es tu problema, es el clamor que tú haces en medio del problema. Entonces, el problema no es lo que mueve a Dios, que la mano de Dios se extienda. No, es la oración. Porque sin oración no se puede extender la mano de Dios. Y yo te lo puedo mostrar en la Biblia, porque aquí podemos ver que Dios solo accionó cuando este pueblo clamó. En otras palabras, si no hay oración, nada cambia. Si no hay oración, no cambia nada. Tú puedes decir: Dios me va a ayudar en medio de lo que estoy viviendo, y eso no va a cambiar nada. Lo único que cambia las cosas es cuando tú oras. Por eso el tema es: la oración cambia